¿Qué tal? Videotutorial número 4 del curso de PHP orientado a objetos y MySQL, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con lo que es la programación orientada a objetos, viendo los temas fundamentales antes ya de ir a trabajar con aplicaciones con bases de datos, ¿verdad? En este caso seguimos interiorizándonos en lo que son las clases, lo que son los objetos, sus métodos, sus atributos. Vamos conociendo en profundidad cada uno de los elementos que necesitamos conocer, ¿verdad? Que necesitamos manejar para que podamos, en definitiva, poder desarrollar una aplicación bajo los patrones de la programación orientada a objetos de una manera eficiente. En el videotutorial anterior veíamos cómo, por ejemplo, podíamos crear una clase, crear varias clases y llamarlas desde otra clase, o sea, una especie de colaboración, y de hecho así llamamos el videotutorial. Es un concepto que por ahí no es muy popular, pero que nos permite entender un poco cómo puede llegar a ser un desarrollo complejo, ¿ya? Es decir, crear varias clases y luego ir generando un desarrollo que permita que estas clases puedan interactuar entre sí. Bien, en este video tutorial en particular vamos a generar una pequeña aproximación a lo que es un tema que yo lo denominaría como algo fundamental en el trabajo de la programación orientada a objetos en cualquier lenguaje. Cualquier lenguaje que se diga orientado a objetos debiera trabajar este concepto que vamos a ver hoy. Me refiero al tema de las herencias, ¿ya? Vamos a ver qué es una herencia en clases, en programación orientada a objetos. Lo vamos a analizar, lo vamos a revisar con calma y lo vamos a plantear con un ejemplo práctico, ¿ya? Un ejemplo que nuevamente he tomado de la web de phpya.com.ar. Ya, la verdad que estoy haciendo un poco de publicidad porque la verdad es que tienen ejemplos bien buenos ellos, y creo que me van a servir bastante para explicar por lo menos lo que es la primera parte del curso. Bien, una herencia, para entenderlo, dice relación con algo muy similar a lo que vimos en el video anterior, es decir, que nosotros podemos crear clases y hacer que interactúen entre sí. En este sentido, el tema de las herencias funciona de la siguiente forma. Vamos a cerrar la presentación y lo vamos a explicar inmediatamente. Acá ya tengo preparado el Dreamweaver y tengo preparado el archivo con el que vamos a trabajar. Primero que todo, hacer referencia, ¿verdad? Aquí les decía la web, ¿verdad? De phpya.com.ar, que es una web bastante eficiente. Tiene, como podríamos decir, como lo preciso que uno requiere conocer a la hora de trabajar con programación orientada a objetos, así que los invito a visitarla. Y bueno, vámonos al tema de las herencias. Imaginemos el video tutorial, perdón, anterior, en donde revisábamos que podíamos crear una clase y llamarla desde otra. Bien, si bien es cierto eso es factible, también es cierto que podemos sencillamente crear clases y crear clases que sean dependientes de esta clase. Por ejemplo, nosotros podemos crear una clase llamada números, ¿verdad? Y ir llamando esos números desde otra clase, llamar sus atributos, llamar sus métodos y todo eso. Eso se llama generar una herencia, ¿ya? Ahora lo vamos a ver en un ejemplo práctico para que se entienda, porque la verdad a mí no me gusta mucho entrar en teoría y prefiero ir a conceptos más prácticos, y así con un ejemplo creo que va a quedar bastante claro lo que les estoy explicando en este momento. Así que, como digo siempre, vamos a colocar manos en el código. Para eso vamos a crear el código PHP necesario, ¿verdad? Acá, como les digo, yo ya tengo preparado el archivo donde vamos a trabajar. De hecho, si por ejemplo le colocamos un eco hola mundo, por ejemplo, y lo imprimimos en pantalla, acá tenemos el hola mundo. Ahora que me acuerdo también, deberíamos haberlo hecho en el primer video, haber generado una clase que dijera un hola mundo. La verdad no se me ocurrió. En los primeros videos de programación estructurada sí lo hice, pero en fin, son detalles que quizás a uno se le pueden pasar. Entonces vamos a crear una clase al principio llamada de cualquier forma, en este caso class, por ejemplo, valores.
Vamos a crear una clase llamada valores. Vamos a borrar esto, que es molestoso. Ahora sí. Clase valores. Ya. Vamos a abrir y cerrar llaves. Acá tenemos creada nuestra clase ya. Si nosotros vamos al navegador, todo está funcionando correctamente, puesto que no me muestra ningún error y nada en pantalla, porque la clase no tenemos nada mostrado. Hasta aquí hemos visto que, por ejemplo, a una clase le podemos crear atributos y métodos, ¿verdad? Podemos hacerlos que interactúen entre sí y todo eso. Entonces, por ejemplo, a esta clase le vamos a crear tres atributos y tres métodos. Primero, el atributo llamado valor 1, por ejemplo, valor 1, y es muy importante que cuando nosotros trabajamos con herencias, los atributos de la clase que va a ser considerada como padre, ahora lo vamos a ver, es muy importante que lo definamos como protected, que es lo que yo les decía la otra vez. Protected. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que, por ejemplo, podíamos definirlo como private, ¿verdad? Lo podíamos definir como public y también lo podíamos definir como protected. Y les dije que más adelante les iba a explicar este concepto. Bien, acá llegó el momento de explicarlo. El hecho de que un objeto, un atributo o un método sea declarado como protected dice relación con que este atributo va a tener la posibilidad de estar disponible dentro de otra clase que yo cree más adelante en el código, ¿ya? A través de una pequeña funcionalidad en la sintaxis que le vamos a dar. Y ahora lo vamos a entender. La idea de la herencia, entonces, ya como primer concepto que podemos decir de manera certera, es que cuando creemos una clase padre, ¿ya? Y que esta clase va a tener hijos, es decir, va a tener clases que van a ocupar sus métodos y sus atributos, es importante que estos atributos los definamos como protected, ¿ok? Para que puedan en definitiva estar disponibles desde otras clases. Es muy importante esto, puesto que si los definimos como private, por ejemplo, y tratamos de utilizar herencias, nos va a dar un error de sintaxis. Y de hecho PHP no nos va a dejar trabajar, ¿ya? Así que vamos a crear también otro atributo llamado valor 2 y un tercer atributo llamado resultado. Protected resultado. Recordemos que estos atributos están asociados a la clase llamada valores, ¿verdad? Ya lo tenemos acá. Si nosotros actualizamos, no tenemos ningún problema. Entonces ahora a esta clase le vamos a crear tres métodos. La idea es que estos tres métodos permitan inicializar estos valores. Recuerden que este es un ejemplo simplemente que nos permite adentrarnos en lo que es las herencias y poder entenderlo. O sea, por ahí podemos tener algún error de que indique que, por ejemplo, no estamos apegados a los estándares y eso, pero por ahora no me importa eso, porque la idea es que primero entiendan la parte de los conceptos que estamos viendo y más adelante ya vamos a ordenarnos un poco. Vamos a ir viendo cómo trabajar con algún estándar, con algún patrón, no sé, MVC por ahí, ORM, o vamos a ver qué es lo que podemos ir implementando. Bien. Entonces creemos los tres métodos para que podamos ir asignándole un valor a cada uno de estos atributos. En este caso vamos a crear el primero. Recuerden, public function, ¿verdad? Vamos a crear un video tutorial donde aprendamos a crear métodos privados, ¿ya? Y a llamarlos desde dentro de la misma clase. Vamos a generar se me va a ocurrir algún ejemplo que podamos implementar para desarrollar eso. Voy a pensar en algún. Entonces creamos un método público, ¿ya? Llamado, por ejemplo, cargar 1, ¿ya? Y a este método le vamos a pasar un valor, por ejemplo, B1. Bien, abrimos y cerramos llaves. Y la idea de este método es que nos permita asignarle un valor al atributo llamado valor 1. Por lo tanto, hacemos esto, ¿verdad? This valor 1, ¿verdad? Igual a, ¿qué cosa? Al parámetro que recibe esta función, que sería B1. Bien, ya con esto le tenemos asignado un valor al atributo llamado valor 1. Si ahora actualizamos la página,
no tenemos ningún error y todo está funcionando perfectamente. Vamos a crear un segundo método dentro de la clase valores para poder inicializar también el valor 2. Vamos a hacer lo mismo, lo vamos a escribir. Podríamos tomar esto, copiarlo y pegarlo, pero vamos soltando la mano y vamos escribiéndolo. ¿Ya? Acostumbrémonos a eso. Cuando tengamos más experticia, ya pueden ir copiando y pegando, pero por ahora les recomiendo que escriban todas las líneas de código para que primero suelten la mano, segundo agarren confianza y tercero vayan entendiendo lo que van haciendo. La idea es que no tomen el código y lo coloquen en su web porque algo que yo hice acá era lo que necesitaban, sino que la idea es que cuando vean el video entiendan cómo funciona para que, si bien es cierto, lo puedan aplicar en su página, pero también lo puedan mejorar, que es lo importante. ¿Ya? Así que vamos a crear entonces un segundo método llamado cargar 2, por ejemplo, y lo mismo, este método lo que va a hacer entonces es inicializar con un valor el atributo llamado valor 2. Recuerden, con el operador this hacemos referencia al atributo, indicamos el nombre, ¿verdad? Valor 2, y esto va a ser igual a un valor que le vamos a pasar como parámetro a este método, al igual que lo hicimos arriba. En este caso, por ejemplo, también puede ser B1. Bien, todo correcto hasta el momento. Si lo probamos en el navegador, no tenemos ningún error. Probemos quitándole el punto y coma para que nos aparezca un error en pantalla. Veamos. Actualizamos y efectivamente nos dice que tenemos un error de sintaxis. Entonces simplemente colocamos el punto y coma ahora y ya no tenemos ningún error de sintaxis. Era simplemente para ver si mi detector de errores de PHP estaba funcionando. Bien, vamos a crear un tercer método asociado al atributo resultado. Vamos a crear un método public function llamado, por ejemplo, imprimir. Bien, vamos a generar su sintaxis. Y la idea de este método es que me va a imprimir en pantalla el valor que tenga el atributo llamado resultado, que lo tenemos acá arriba. Bien, hasta aquí nada nuevo. O sea, quizás lo nuevo que hemos analizado, pero que ya lo habíamos mencionado en un video tutorial anterior, es el concepto de la definición de elementos de tipo protected. Bien, es decir, ya sabemos que podemos definir atributos de tipo público, de tipo privado y también de tipo protected. Pero muchos de ustedes se deben estar preguntando, ¿y cuál es la idea de todo lo que hemos explicado? O sea, no hemos visto nada nuevo. Dijimos que íbamos a ver herencias y hasta el momento no hemos visto nada de herencias. Bien, aquí viene un poco la magia del trabajo con herencias. Yo les decía que una herencia nos permite crear una clase padre, por ejemplo, e ir creando posteriormente clases, hijos, digámoslo de esa forma, que me permitan acceder a cualquiera de los métodos o los atributos que tenga creada la clase padre. Ese es el concepto general de una herencia. En otros lenguajes de programación tenemos el concepto de herencias múltiples, ¿ya? Aquí en PHP en particular, por ahora, no sé cómo vendrá la versión 6 o versiones posteriores, me imagino que le irán a mejorar, pero por ahora con PHP solamente podemos generar que creemos una sola clase padre y esa clase padre tenga sus hijos asociados. Es decir, una clase no puede tener varios padres, solamente uno, ¿ya? En este caso entonces podríamos decir que la clase valores es la clase padre. Bien, y ahora vamos a crearle algunas clases hijos que nos permitan utilizar los métodos y utilizar los atributos que tiene esta clase. Bien, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a crear, por ejemplo, acá abajo, siempre recuerden la línea, un tema de orden más que todo. O sea, si no la colocan igual su código les va a funcionar, pero es importante que tengan el script ordenado. Bien, entonces creamos nuestra clase, por ejemplo una clase llamada sumar, ¿verdad? Le creamos su sintaxis. Si lo probamos en el navegador no deberíamos tener ningún error, efectivamente. Entonces
ahora vamos a implementar el concepto de la herencia. ¿Cómo? Vamos a generar que esta clase pueda acceder a los atributos y métodos que tiene creada la clase llamada valores. ¿Cómo hacemos eso? En otros lenguajes de programación hay varias formas de hacerlo, pero en PHP hay una que es la más usada. En realidad no sé si será la única, pero por lo menos es la que todos conocemos, que es el uso de la sentencia extends. Usamos la palabra reservada extends, ¿ya? Y le indicamos el nombre de la clase, que actuaría como clase padre. En este caso sería la clase valores. De esta forma lo que estamos haciendo es lo siguiente. Fíjense, tenemos una clase llamada valores, ¿verdad? Con sus respectivos atributos y sus respectivos métodos. Y más abajo creamos una clase llamada sumar, ¿verdad? Y la idea es la siguiente. La idea es que esta clase sumar, al yo indicarle a través del comando extends, ¿verdad?, le estoy indicando que todos los atributos y propiedades de la clase llamada valores van a estar disponibles dentro de la clase sumar. Esa es la idea de las herencias, es decir, nos facilita el trabajo y nos permite generar un desarrollo de una manera más eficiente, de una manera más reutilizable. Sobre todo ese es el concepto que promueve el tema de la programación orientada a objetos, el tema de la reusabilidad del código. Ya nosotros no tenemos que escribir muchas veces algo, porque sencillamente lo encapsulamos dentro de una clase padre y lo vamos usando más abajo a través de herencias. ¿Ya? Por ahí también existe otra forma de trabajar, que es, por ejemplo, el tema de la creación de funciones estáticas, de métodos estáticos. Ya eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero siempre es importante, como les decía en el video tutorial anterior, manejar todas las formas posibles, y ahí uno, una vez que las conozca, debe tomar la decisión de qué es lo que le conviene más: si usar colaboración entre clases, si usar herencias o si usar métodos estáticos. Ya lo vamos a ver en los próximos videotutoriales. Entonces, ya que tenemos claro qué es una herencia y para qué nos sirve, vamos a hacer un ejemplo, porque yo creo que la mejor forma de aprender, como decía un profesor por ahí, es aprender haciendo. Es decir, que la mejor manera de aprender a escribir código es escribiendo código, es lo mejor. Así que ahora, por ejemplo, a la clase sumar le vamos a crear métodos, no le vamos a definir ningún atributo. Podríamos hacerlo eventualmente, pero la verdad, por ahora, para efectos de este ejemplo, no lo vamos a hacer. Simplemente vamos a generarle un método de tipo público, public function, llamado, por ejemplo, operar. Bien, y fíjense lo que va a hacer este método llamado operar. Fíjense lo que va a realizar. Desde este método vamos a llamar al atributo resultado de la clase valores. ¿Cómo hacemos eso? Recuerden, a través de un dis, ponemos el nombre del atributo, dis resultado, ¿verdad? Fíjense algo interesante: dentro de la clase sumar no tengo ningún atributo llamado resultado, sin embargo estoy llamándolo. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque este atributo ya lo tengo creado acá arriba en la tabla, en la clase valores. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo es posible eso? A través del extends. ¿Se fijan? Ese es el concepto de la herencia. Es más, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que la función operar le vamos a asignar lo siguiente: un valor que provenga de la suma de el atributo llamado valor 1 más el atributo llamado valor 2. ¿Se fijan? Entonces acá surgen varias cosas que son sumamente interesantes. Primero, que ya me imagino que a esta altura ya tenemos medianamente claro en qué consiste el concepto de herencia. Ya sabemos que a través del método extends nosotros podemos acceder a todos los valores, propiedades, métodos y demás que tenga asociados la clase que sigue a la sentencia extends. Eso lo tenemos claro ahora. Entonces, ¿qué más queda? Generar un ejemplo, y el ejemplo consiste en que creamos un método, ¿verdad? Un método llamado operar, ¿verdad? Que lo que va a hacer es sumar el valor 1 y el valor 2, que son los dos primeros atributos que tiene asignado a la clase valores, y colocarlos como valor dentro de la clase llamada
resultado acá. ¿Se fijan? Interesante, ¿verdad? Muy interesante el tema de las herencias. Sin embargo, nos queda ver otra cosa que es bastante importante, que es cómo generamos la instanciación de estos objetos, es decir, la generación de instancias. Bien, ahora lo vamos a ver. Vamos a colocar una línea de separación acá. Bien, perfecto. Un error acá. Entonces ahora actualizamos y vamos a generar que se imprima en pantalla. Vamos a utilizar el método imprimir. Lo vamos a hacer ahora. Fíjense lo interesante. Vamos a crear una instancia de la clase sumar, perdón, y vamos a ir llamando desde esa instancia a los distintos métodos que tiene la clase sumar, tanto dentro de sí misma como dentro de la clase que actúa como padre de la clase sumar. Vamos a colocar de hecho acá un comentario que diga que ahora la clase sumar es hija de la clase valores. Bien, entonces acá por ejemplo, acá abajo decimos que suma, por ejemplo, la variable suma va a ser igual a new sumar, por ejemplo. Ya tenemos una instancia, tenemos creada una instancia del objeto sumar. Si nosotros actualizamos, no tenemos ningún error. Entonces ahora fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar la variable suma, que está asociada al objeto sumar, es decir, recuerden que con esto nosotros lo que hacemos es que creamos una instancia de la clase sumar, ¿verdad? Entonces ahora dentro de la variable suma tenemos disponibles todos sus métodos y atributos. Entonces fíjense que lo interesante, vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir por ejemplo suma, vamos a utilizar el operador para llamar algún método y vamos a llamar un método pero que está dentro de la clase llamada valores. Vamos a tomar el método por ejemplo llamado cargar 1 y le vamos a pasar un valor, por ejemplo el valor 25, por ejemplo. Fíjense lo interesante, dentro de la clase suma, vuelvo a reiterarlo, no tengo ningún método llamado cargar 1. Este método está creado, existe dentro de la clase valores, pero al yo usar el extend lo tengo disponible dentro de la clase sumar. Por lo tanto, cuando quiera una instancia de esta clase, perfectamente puedo hacer referencia a algún método de su padre, de su clase padre. ¿Se fijan? Vamos a hacer referencia ahora nuevamente. Vamos a crear una instancia del método cargar 2, que es este método que tenemos acá, para asignarle un valor al atributo llamado valor 2. Y lo mismo, le pasamos un valor, por ejemplo le pasamos el valor 34, por ejemplo, un valor numérico. Entonces si ahora actualizamos, no nos da ningún error ni nos aparece ningún warning, por lo tanto PHP nos está diciendo que lo que estamos haciendo está bien. ¿Se fijan? Entonces ahora, ¿qué sucedería si por ejemplo utilizamos el método de la clase valores, el método llamado imprimir? ¿Qué es lo que sucedería? Detén el video e intenta hacerlo. Intenta ver qué es lo que sucedería si llamas al método imprimir de la clase valores. Deténlo y prueba. Bien. Estoy seguro que a todos les dio el mismo resultado y ahora yo lo voy a hacer en pantalla para corroborar. Vamos a colocar suma, ¿verdad? Y vamos a llamar al método imprimir. Antes de eso, es importante que le asignemos un valor al atributo llamado resultado. Recuerden, fíjense lo siguiente. El método imprimir, el método o la función imprimir, nos muestra en pantalla el valor del... Vaya, acá tenemos un error. El valor del atributo llamado resultado. Pero hasta aquí no le hemos dado ningún valor a este resultado. Vamos a llamar antes, a través del método
de la variable de la clase suma, de la clase sumar, vamos a llamar a su método llamado operar, ¿verdad? Y ahora sí llamamos al método imprimir de la clase valores. Lo llevamos a través de su hija llamada suma. Fíjense lo que hicimos acá. Creamos una instancia de la clase sumar, llamamos a dos métodos de la clase valores, llamamos luego a un método de la clase sumar y luego nuevamente a un método de la clase valores. ¿Qué es lo que nos sucede en pantalla? Que nos muestra en pantalla la suma de estos dos valores, de 25 más 34. De hecho, acá podemos, por ejemplo, poner un eco. La suma de los dos valores es igual a, y podemos tomar esto, por ejemplo, y colocarlo por acá. Punto. Así, de esta forma, le borramos un punto y coma, así no nos va a dar error. Entonces, esto es un valor numérico. Es un valor puesto que tiene el resultado de la operación 25 más 34, como a través de del método que creamos llamado operar, que lo creamos dentro de la clase sumar, que ahora lo imprimimos en pantalla. Fíjense, 59, la suma de los valores es igual a, y bueno, nos mostró un error, veamos, vamos a arreglarlo enseguida. Importante, lo que pasa aquí es que tenemos que colocar un punto y coma. ¿Por qué? Porque a la función imprimir le teníamos ya asignado un eco, por eso queda detrás de la otra. Ahora si actualizamos, me queda bien, me dice que la suma de los dos valores es igual a 59. ¿Qué es lo que sucedía? Estábamos colocando concatenado el valor del método imprimir, y al método imprimir le asignamos un eco. Por ahí alguien me preguntaba qué significaba el uso de los return. ¿Ya? Fíjense lo que significa el uso del return. Yo, en lugar de acá la función imprimir, en lugar de indicarle que imprima en pantalla, puedo decirle que simplemente me retorne ese valor. ¿Cómo? A través del comando return. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que hace? Esto me indica que la función, independientemente todas las sintaxis o todas las instrucciones que realice, cuando yo le indique return, es decir, que esto es lo que me va a devolver la función. ¿Se fijan? Esto es lo que ella me va a retornar. De hecho, acá, por ejemplo, también podríamos haber colocado un return this resultado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, aquí yo le asigné, recuerden que esto funciona como una variable, por lo tanto yo le estoy asignando la suma de estos dos valores, y ahora le estoy diciendo que este método me lo retorne, ¿verdad? Y acá también le estoy diciendo que me lo retorne, por lo tanto ahora sí me valdría hacer esto con un punto acá, puesto que ahora sí esto ya no tendría un eco asociado, sino que simplemente tendría un valor. Si lo actualizamos, efectivamente funciona igual, no hay ninguna variante. Le voy a cambiar los números para que vean que efectivamente funcionó el ejemplo. Por ejemplo, pongámosle 2 más, no sé, 5, por ejemplo. Eso nos debiera dar 7, ¿verdad? Actualizamos y efectivamente nos da como valor el 7. ¿Se fijan? Interesante el tema de las herencias, ¿verdad? Vamos a crear otro ejemplo más con una resta, por ejemplo, para ya dar como por finalizado esto. Al darlo por finalizado no quiere decir que nunca más voy a hablar de esto, porque la idea es que recuerden que los estoy adentrando a los conceptos teóricos. Ya una vez que veamos todos estos conceptos teóricos, nos vamos a meter de lleno a ir creando aplicaciones, pero la idea es que nos quede bien claro todo esto que hemos visto hasta ahora, la colaboración de objetos, sobre todo las herencias, porque las herencias es algo que vamos a ocupar mucho, ¿ya? Un buen desarrollo generado con buenas prácticas nos dice que tenemos que generarlo con herencias. Si vamos a trabajar con clases y no ocupamos herencias, la verdad es que es mejor que nos quedemos trabajando con programación orientada a objetos. Es así de sencillo y de tajante el concepto, ¿ya? Y no lo digo yo, sino que la experiencia lo dice.
Yo les pongo un ejemplo. Yo ahora hice una aplicación en donde implementé la API de YouTube, ¿ya? Dentro de un sitio web, y me di cuenta de que esa API de YouTube trabaja con un framework llamado Zend Studio, ¿verdad? Bien, y ese framework lo que hace es instanciar clases y ir trabajando a través de herencias, ¿ya? Entonces tuve que trabajar con muchas herencias para poder conseguir el resultado que necesitaba, que era subir videos desde la web eh, hacia en este caso el canal de YouTube de la campaña publicitaria. Bien, entonces ahora que ya tenemos esto, vamos a crear otro ejemplo. Les decía, por ejemplo, vamos a colocar acá una línea y vamos a crear otra clase, por ejemplo una clase llamada resta, por ejemplo. Le vamos a decir extends y también va a tener todo lo de la clase valores. Bien, todo bien hasta ahora. Tenemos nuestra clase ahora resta. La idea es que esta nos reste los valores. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, crear un método llamado operar que va a funcionar de la misma manera. Entonces vamos a crear un public function. Ya, si la verdad, si quieren, paren el video y háganlo, y una vez que lo hagan, vuélvanlo a correr para ver si efectivamente lo que hicieron está igual que lo que hice yo, por lo menos parecido, o por lo menos consiguieron el mismo resultado. Ya, así que detengan el video y traten de hacerlo ustedes mismos, mientras yo acá voy a ir realizando el código. Entonces creamos un método, por ejemplo, también le podemos poner operar perfectamente. Lo creamos, ¿verdad? Aquí lo tenemos y hacemos lo mismo que hicimos acá arriba, que es que al atributo de la clase valores, al atributo llamado resultado, le vamos a decir que sea igual a valor 1 menos this valor 2. ¿Se fijan? Nada nuevo. Ya teniendo esto claro, el concepto la verdad que se vuelve tedioso y repetitivo. Acá colocamos por ejemplo return y ese return viene asociado a resultado, es decir, le estamos diciendo que el método llamado operar me retorne como valor el valor, valga la redundancia, que tiene asignado el atributo llamado resultado. Para quien hasta aquí ya se perdió, ¿verdad? Les recuerdo que el atributo resultado pertenece a la clase valores, que la tenemos declarada acá arriba, y que mediante herencias, es decir, mediante el método extends, estamos llamándolo dentro de la clase rest. Entonces ahora, por ejemplo, hagamos lo siguiente acá abajo. Hagamos un eco, coloquemos una línea horizontal para que separe lo que vamos a escribir más abajo. Fíjense, ahora lo que vamos a escribir me va a quedar acá abajo, y digamos por ejemplo que podemos crear una clase llamada resta. A esta le vamos a colocar restar. Sí, restar. Entonces resta va a ser igual a new restar, que es la clase que tenemos acá arriba. Listo, ya tenemos creada una instancia de la clase restar. Y bueno, podemos hacer lo mismo que hicimos acá arriba. Podemos decir por ejemplo que resta, llamamos al método cargar 1 de la clase valores, le asignamos un valor, por ejemplo 6, y volvemos a llamar a resta cargar 2, ¿verdad? Que es asociado al método 2. Le podemos decir 3, por ejemplo. Llamamos a resta y a su método operar. Recuerden que este método lo que hace es restar los dos valores. Acá, estos dos valores. Y simplemente ahora usamos el método de la clase valores llamado imprimir. Fíjense algo interesante. Estamos
utilizando dos veces los mismos atributos, pero como son dos instancias diferentes no va a haber ningún tipo de problema. Veamos. Veamos. Ok, cierto que le quitamos el return a la clase, al método imprimir. Por lo tanto aquí tenemos que generar un echo. La resta de los dos valores es igual a punto, y ahí está el valor. Ahora sí, porque le quitamos el echo y lo reemplazamos por un return a este valor, al valor que tenemos acá, al método imprimir. Recuerden que eso lo hicimos acá arriba, y al lugar de echo ahora dice return, que era un poco para responder esa duda que por ahí alguien me la había hecho. Entonces ahora sí, si actualizamos, él nos dice, y fíjense que en ningún minuto se marea. Sin embargo, estamos ocupando dos veces los mismos atributos, pero como son dos instancias distintas, no hay ningún tipo de problema. Si fuera la misma instancia, ya ahí les aseguro que tendríamos problemas. Aquí ya podemos jugar, por ejemplo, podemos colocar un número mayor abajo en la resta, debiera darnos un número negativo. Efectivamente, nos dio como resultado menos 29, ¿se fijan? Ya es cosa de ir jugando. Podemos crear una clase ahora que los multiplique o que los divida, por ejemplo. La verdad que sería lo mismo. Vamos a hacer una que los multiplique, y con eso ya creo que ya el video quedaría claro. Y ya hacer la de división sería más tedioso. Entonces hagamos una clase, por ejemplo, acá, class, por ejemplo, vamos a crear lo siguiente. Vamos a crear una clase llamada formato. Ya, y con esto terminamos el video. Vamos a crear una clase llamada formato. Importante que le asignemos el extends para la herencia asociada a la clase valores. Ahí la tenemos creada. Actualizamos, ningún problema. Y la idea es la siguiente. La idea es que a esta clase le vamos a crear un método público, public function, llamado por ejemplo formatear, por ejemplo. Bien, formatear. ¿Y qué es lo que va a hacer este método? Este método lo que va a hacer es darle un formato a lo que tengamos en la función resultado. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Bien, acá lo que podemos hacer es, por ejemplo, darle un formato ya sea de multiplicación o de división, ¿verdad? A nuestro script, como queramos. Ya, como les decía, eso es, la verdad que es más de lo mismo, es como multiplicar o dividir. Podemos acá, por ejemplo, decir que this resultado, ¿verdad?, es igual a this valor 1 por this valor 2. ¿Se fijan? O sea, nada complejo, pues. Ahora si acá, por ejemplo, decimos, ya esto la verdad es juego de niños, a esta altura del video yo creo, podemos colocar un HR, actualizamos, no tenemos ningún problema, creamos por ejemplo una instancia, formato es igual a new formato. ¿Por qué? Porque estamos creando una instancia de la clase formato, ¿verdad? Y la idea es generar lo mismo que generamos acá, es decir, llamar al método cargar, al método cargar2, llamar a la función formatear, como multiplicar, ¿verdad? Y hacemos lo siguiente. Fíjense que ya esto ya es repetitivo. Formato cargar 1, le pasamos un valor, por ejemplo 2, formato cargar 2, por ejemplo 3. Ahora llamamos al método formatear, formato formatear,
Bien, formatear, acá lo tenemos. Bien, y ahora podemos llamar al método imprimir de la clase valores. Formato imprimir de la clase valores. Recuerden que tenemos que hacer esto, eco, y lo concatenamos y decimos el resultado, mejor, el resultado de la multiplicación es igual a formato imprimir. Debería resultar, si no, bueno, ahí ya por lo menos lo demás quedó claro. Veamos, actualizamos y efectivamente 2 por 3 es igual a 6. Se fijan, bueno, ya la división ahí se las dejo de tarea, pero ese es el concepto de las herencias. Entonces, ya sí, para ir terminando el video, si recapitulamos, tenemos entonces que la herencia consiste en términos prácticos en que creamos una clase padre con sus respectivos atributos y sus respectivos valores, y luego vamos creando clases que dependan de la clase de arriba, de la clase que creamos al principio. Con estas clases, llamadas por ejemplo hijos, con estas clases podemos tener acceso a todos los métodos y atributos de la clase padre. Básicamente eso es lo que hicimos. ¿Qué es lo nuevo que vimos? Bueno, sobre todo el concepto de la herencia, el entender qué es una herencia, el entender su importancia, y a nivel de sintaxis, ¿qué es lo que vimos? Vimos que los atributos tienen que ser de tipo protected. Fíjense si por ejemplo colocamos el atributo valor 1 como private. Fíjense lo que sucede. Si ahora actualizamos, ahora hay problemas con el valor del atributo private. Ya no tenemos acceso a él, del atributo valor 1. Si ahora le colocamos como private el valor 2, fíjense que también ahora tengo problemas. No hay warnings, pero ya no tengo acceso a su valor. No tengo acceso desde otras clases al utilizar extends. Por eso es sumamente importante que los atributos de la clase padre estén declarados como protected. ¿Se fijan? Es bueno plantearles eso también, que lo vean, que entiendan, y hacerlo en pantalla para que vean que es un error generar este tipo de cosas como public si lo vas a llamar después con otras clases utilizando herencias. Herencias que utilizamos mediante el comando extends que PHP nos ofrece para poder generar estas herencias. Les decía que en Java o en C++ o en otros lenguajes de programación orientada a objetos podemos crear que una clase hijo pueda depender de varios padres, de varias clases padres. En el caso de PHP, por ahora por lo menos no es posible. Solamente PHP nos permite trabajar con una sola herencia, es decir que yo puedo tener varias clases que dependan de un mismo padre. ¿Ya? Esa es como la única limitante por el momento que tiene el tema del trabajo con herencias dentro de PHP. ¿Ya? Como por ahí mucha gente me ha dicho en los primeros videos de programación orientada a objetos que está bastante denso el tema, ¿ya? Son conceptos que para muchos son nuevos, ¿ya? Así que este video lo vamos a dejar hasta acá. Seguimos con la teoría, ¿verdad? Teoría que trato de mostrarle de manera práctica, como siempre, al estilo que trataba de imprimir yo, ¿verdad? Y espero que les haya servido, espero que vayan practicando, ¿ya? No se queden con estos ejemplos que yo tengo acá, sino que la idea es que vayan generando ejemplos ustedes también, genérense problemas, busquen aplicaciones a las cuales le puedan implementar este tipo de conceptos, ¿ya? Cosa de que vayan soltando la mano con los códigos, ¿ya? Eso es como el principal consejo que por ahora les puedo dar. Como les decía hace un rato, la mejor forma de aprender a escribir código es escribiendo código, no hay otra. La práctica, la experiencia no se compra en el bazar de la esquina, lamentablemente no es así. O sea, eso simplemente requiere dedicación y más dedicación, esfuerzo y dedicación. Así que eso, amigos míos, importante que si alguien tiene alguna consulta, sobre todo sobre estos temas que hemos visto ahora, los coloquen acá, por ejemplo en el foro del curso de PHP y MySQL, ¿ya? Para que también nos vayamos entendiendo.
y la idea es que nos entendamos y que podamos, si yo por ejemplo le respondo una duda a alguien, la idea es que esa pregunta o esa respuesta que quedó, que quede en el foro y que le sirva a otra gente. Ese es el objetivo que yo persigo con el foro. ¿Ya? No, la verdad no es más que eso. Bien, como siempre los invito a visitar mi web. Ya, acá ya la tenemos, cada día le estamos colocando más cosas. Ya tenemos el foro, ya le colocamos un chat. Por ahí algún usuario me mandó un correo ofreciéndome otro servicio de chat. Vamos a ver qué tal es, qué tal funciona. Agradecer a nuestro amigo Tabokun, que nos sigue aportando con videotutoriales sobre .NET, ya, sobre visualbasic.net. Se le agradece el aporte. Felicitar a mi gran amigo y colaborador Fernando Llanes, ya, un gran amigo de acá de La Serena, en Chile. Un amigo que cada día avanza más en el tema de del trabajo con jQuery. Ya, la verdad que los videos que él realiza son cada día más profesionales, así que una felicitación desde mi humilde web para él. Ya, aquí tienen el link a su web, a su blog en este caso. Y bueno, eso. Acá también tenemos el link de nuestro amigo Tabokun, de la página web de él, newsoft.bacao.com. Y yo creo que entonces ya este video tutorial lo vamos a dejar hasta acá. Creo que es suficiente por ahora. Y ya en el próximo video tutorial a ver si vemos el tema de las clases estáticas y de aprender a llamar métodos dentro de la misma clase, que es algo que también es importante que lo manejemos. ¿Para qué? Para que luego, cuando vamos a ver el tema de la conexión a una base de datos, nos sea sencillo de entender, ¿ya? Ahí vamos a trabajar con todo lo que hemos visto ahora y vamos a ver otro tema que yo no quise ver en el video tutorial, en el curso anterior, perdón, que es el tema de los arreglos bidimensionales, ¿ya? Vamos a utilizar una función que se llama MySQL Fetch ASOC para hacer eso, ¿ya? Así que eso, amigos míos. Como siempre, darles las gracias por seguir mi humilde trabajo y no me queda más que desearles que tengan un feliz día. Les habló entonces César Cancino desde www.cesarcancino.com. Gracias.